Sean todos bienvenidos a la presentación de mi séptimo seminario, donde disertaré sobre lo que es la citometría de flujo. Iniciemos. Tenemos que tener en cuenta que la citometría de flujo se inicia en la década de los 60, con un importante avance en el proceso de contar y medir el tamaño de partículas o células en poblaciones no homogéneas. Si detallamos un poco más lo que es el término citometría de flujo, hay tres elementos fundamentales que nos dan definiciones específicas. El término cito, que nos habla de células, el término metría, que nos habla de medida, y el término flujo, que nos habla de movimiento. Pudiésemos decir que es el estudio de las medidas de las células que se encuentran en movimiento. O se puede definir también como las medidas de las propiedades de las células que se encuentran en un flujo de líquido. Es preciso señalar que la citometría de flujo, también conocida como citometría de fluorescencia o FACS, es una técnica biofísica de gran alcance que permite analizar y caracterizar células individuales de forma rápida y precisa. Se basa en la utilización de un haz de luz láser para interrogar a las células en suspensión, obteniendo información sobre sus características físicas, químicas y biológicas. Se puede decir entonces que la citometría de flujo constituye una técnica avanzada, automatizada, objetiva y altamente sensible, muy útil para el estudio del inmunofenotipo de las células normales y anormales. Este procedimiento permite realizar análisis multiparamétricos del componente celular en suspensión de una manera individual. Eso quiere decir célula a células, a través de sus características físico-químicas. Dentro de los fundamentos que tiene esta técnica, hay que tener en cuenta que la citometría de flujo se basa en medir las características de cada elemento particulado en suspensión, principalmente celular, más cuando se le incide un rayo de luz. La técnica necesita un equipamiento complejo que combina varios sistemas. Dentro de ellos tenemos el sistema lumínico, que es un rayo de luz de tipo láser y combinado con espejos, filtros y cristales que llevan la señal luminosa hasta los receptores fotomultiplicadores. También está constituido por un sistema fluídico, donde las células en suspensión e individualizadas por lo general hace que no se agrupen, se llevan por un circuito líquido a una cámara de flujo en la que se define un flujo laminar por el que una célula se sitúa de manera precisa y estable frente a lo que es el rayo lumínico. Y por último tenemos lo que es el sistema electrónico o informático que recoge, maneja y permite representar y cuantificar todos los parámetros recogidos para la evaluación de los distintos parámetros lumínicos. Entonces podemos decir que toda esta actividad que genera la citometría de flujo nos va a permitir poder medir esas características específicas que presentan célula a célula. Tenemos que tener en cuenta entonces que esos tres sistemas, cuando trabajan en sí, nos permiten este resultado final. Vamos a hablar un poco sobre cada uno de esos componentes. En el caso del sistema de bombeo líquido, lo que hace es que convierte la suspensión celular en un flujo laminar de gotas. Por lo general son individuales y que van al punto de incidencia de la luz en la cámara de flujo. Por su parte, el sistema óptico luminoso, que es la fuente de luz, esta incide sobre las células y recoge todas aquellas señales difractadas y fluorescentes. Y es gracias a todas esas características y elementos adicionales que les expliqué anteriormente. Y por último tenemos lo que es el sistema electrónico e informático, que convierte todas esas señales digitales que son integradas para su visualización y presentación gráfica. Este sistema electrónico convierte todas esas señales digitales para poder ser almacenadas en un computador. Ahora, ¿cómo funciona la citometría de flujo? Hay tres pasos específicos que hay que seguir para poder llevar a cabo esta técnica. El primer paso es la preparación de las muestras, donde las células de interés se suspenden en un líquido y se marcan con anticuerpos u otras ondas fluorescentes específicos para los biomarcadores que se desean estudiar. El segundo paso es enviar esta muestra al citómetro, donde las células pasan de forma individualizada por un haz de luz láser enfocado, donde estas luces se dispersan y la luz fluorescente emitida por cada célula son captadas por detectores sensibles. Y por último tenemos lo que es el análisis de los datos, donde esa información obtenida de cada célula se procesa mediante software especializado, generando lo que son histogramas y gráficos que permiten visualizar y analizar las características de las poblaciones celulares.
¿Qué se puede medir específicamente con el citómetro de flujo? Pues las características físicas, tamaño, forma, granulosidad y complejidad interna, presencia de biomarcadores, proteínas de superficie, moléculas intracelulares, receptores, antígenos, la actividad funcional, en este caso producción de citocina, actividad enzimática y el estado de activación, y también lo que es el ciclo celular. Se puede estudiar un poco lo que es la distribución de las células en las diferentes fases del ciclo celular. ¿Cuáles son las ventajas que nos da el uso de esta técnica? Pues hay que tener en cuenta que la citometría de flujo presenta múltiples ventajas frente al microscopio de fluorescencia y la inmunocitoquímica, tales como la posibilidad de empleo de múltiples marcajes frente a uno solo que da la citoquímica y la microscopía de fluorescencia, permite analizar un elevado número de partículas en un corto periodo de tiempo, tiene el poder de cuantificación por medio de los canales de medición de la fluorescencia, hay mayor sensibilidad y objetividad que le permite detectar cantidades mínimas y caracterizar poblaciones celulares poco abundantes en condiciones normales, hay precisión porque proporciona información cuantitativa sobre las características individuales de la célula, hay multiparametricidad porque permite medir múltiples parámetros en cada célula de forma simultánea, hay versatilidad porque se pueden aplicar a una amplia variedad de tipos de células y biomarcadores, hay posibilidad de analizar poblaciones celulares y epítopos celulares, posibilidad de cuantificar las moléculas antigénicas presentes en un grupo celular y por último permite almacenar informáticamente toda la información del análisis para poder utilizar en cualquier momento. Así como toda técnica que tiene sus ventajas, también la citometría de flujo tiene algunas desventajas. A pesar de ser una herramienta poderosa y versátil, esta citometría de flujo presenta algunas desventajas que es importante considerar. Dentro de ellas tenemos lo que es la complejidad de la técnica y costo. Requiere equipos especializados y un personal altamente capacitado y la preparación de la muestra puede ser compleja. ¿Cuáles son esas limitaciones entonces que tiene la citometría de flujo? Pues la citometría de flujo no aporta información sobre la distribución espacial de las células estudiadas, no es posible analizar la función celular en tiempo real y la interpretación de los datos puede ser compleja. Hay que tener en cuenta que el análisis de los datos dentro de esta técnica de la citometría de flujo puede ser compleja y requerir de muchas herramientas estadísticas y software especializados para poder interpretar correctamente los resultados obtenidos. Ya conociendo lo que es esta técnica, tenemos que tener en cuenta que las áreas de competencia de la citometría de flujo se pueden extender a una amplia gama de disciplinas que incluyen la inmunología, porque permite en este caso la identificación y caracterización de subpoblaciones de células inmunes, la evaluación de la función inmune y el diagnóstico de enfermedades inmunológicas, ayuda en el análisis de la respuesta inmune a patógenos, vacunas y terapias inmunológicas y permite lo que es el monitoreo del estado del sistema inmune en pacientes con enfermedades infecciosas, autoinmunes o cáncer. Hay que tener en cuenta también que entra dentro de lo que es la disciplina oncológica porque permiten el diagnóstico y clasificación del cáncer, incluyendo la detección de células tumorales, la evaluación del estadio de la enfermedad y lo que es la identificación de biomarcadores pronósticos de este tipo de lesiones. Hay también monitoreo de la respuesta al tratamiento, incluyendo lo que es la evaluación de las eficacias del tratamiento y la detección de enfermedades mínimas residuales. Permite lo que es la investigación biomédica porque permite en este caso el estudio de mecanismos de enfermedades, incluyendo la identificación de células involucradas en el desarrollo de cualquier tipo de patología. Ayuda en cuanto a lo que es el trasplante de órganos porque permite la evaluación de la compatibilidad docente-receptor, incluyendo lo que es la identificación de los anticuerpos anti-HLA y la evaluación de lo que es la reactividad celular mixta. También permite lo que es el estudio de pruebas de paternidad porque permite en este caso la determinación de la paternidad mediante el análisis del ADN de las células sanguíneas, también la detección de quimeras genéticas y otras anomalías cromosómicas y hay investigaciones también de linajes celulares y relaciones familiares. Hay otras áreas de disciplina que entran dentro de este tipo de áreas
De competencia de la citometría de flujo, sí. Tenemos lo que es la biología del desarrollo, tenemos la neurociencia, está la farmacología, la toxicología, la medicina ambiental, la biotecnología y también incluye lo que es el área de la ciencia forense. En resumen, la citometría de flujo es una herramienta invaluable para el estudio de las células y su función en diversos campos, desde la investigación básica hasta el diagnóstico clínico. Su capacidad para analizar múltiples parámetros de forma rápida y precisa la convierten en una técnica esencial para comprender la complejidad de los sistemas biológicos. Y por último, aquí les dejo un grupo de referencias consultadas que les va a permitir poder ampliar un poco más la información. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado mi seminario.